Congreso puede identificar los aportes de la educación STEM en la enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales, tomando como punto de partida los problemas de la realidad y que hace posible el diálogo y la integración entre las diferentes disciplinas. En esta oportunidad quiero darle la bienvenida a todos nuestros egresados que han aceptado esta invitación. Queremos darle la bienvenida también a los invitados especiales del equipo de rectoría, decanos, vicedecanos, directores de centros regionales, jefes y secretarios de departamento, directores de unidades, jefes de sección, docentes y egresados. Tenemos ya con nosotros al magíster Bartolomé Chinchilla y que vamos a proceder entonces a empezar el programa para poder dar inaugurado este evento. Para continuar, le damos la palabra a nuestro magíster, el Bartolomé Chinchilla, vicerrector académico, para que haga la inauguración del 5º Congreso de Egresados de Ciencias Naturales. Bienvenido, maestro. Magíster Bartolomé, ¿sigue con nosotros? Esperamos un momentito que creo que tenemos algunos problemas técnicos. Bueno, en unos momentitos tendremos con nosotros al magíster Bartolomé Chinchilla, que tuvo un problemita técnico y se estará conectando con nosotros. Queremos decir a lo largo del programa de este congreso tenemos ponentes de la casa, también ponentes invitados de otras universidades, tanto nacionales como internacionales, que esperamos que sean de su completo agrado y que podamos interactuar con ellos a lo largo de los 2 días de jornadas en los que estaremos participando. Y ahorita ya tenemos con nosotros al magíster Bartolomé Chinchilla, nuestro vicerrector académico, que nos dará la inauguración de este evento. Profesor Bartolomé, tiene la palabra. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, lo escuchamos. Sí, disculpen, tengo problemas aquí de conexión. Eh, Muy buenos días, quiero expresarles mi agradecimiento por su participación en este importante evento académico organizado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán a través del Departamento de Ciencias Naturales. Saludo a las distinguidas autoridades universitarias que nos acompañan. Un saludo especial a la distinguida jefa del Departamento de Ciencias Naturales, la magíster Zoila Maribel Moncada Paz, asimismo a la distinguida magíster Hilda Dinora Oyuela Izaguirre, secretaria académica, al respetable doctor Jonathan Andrés Mosquera, conferencista inaugural de este congreso. Nos sentimos muy honrados de contar con su presencia, distinguidos docentes y estudiantes, y un especial saludo
a nuestros estimados profesores egresados de la carrera de Ciencias Naturales, que con su presencia enaltecen este importante evento académico, el cual se ha preparado especialmente para ustedes. Estimadas y estimados, reciban un fraterno saludo del señor rector de esta Casa de Estudios Superiores, el doctor Hermes Alduvín Díaz Luna, quien les desea muchos éxitos en este magno evento académico. Sean todas y todos bienvenidos al 5º Congreso de Egresados de Ciencias Naturales, el cual este año tiene como lema la enseñanza de las ciencias naturales desde STEM. Hoy nuevamente nos reunimos virtualmente en este evento que promete ser un faro de conocimiento e innovación en el campo de las ciencias naturales. Con este Congreso de Egresados marcamos un hito en la promoción y el desarrollo de la educación científica en Honduras y más allá de nuestras fronteras. Este Congreso es un testimonio de nuestro compromiso con la excelencia académica y el avance de las ciencias naturales en la era digital. Durante el desarrollo de este Congreso se llevarán a cabo conferencias magistrales, talleres y emocionantes demostraciones impartidas por destacados académicos nacionales e internacionales. Estas actividades nos brindarán una oportunidad única para explorar nuevas perspectivas, compartir conocimientos y fortalecer nuestra comunidad académica. El enfoque STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, es fundamental en la formación de la próxima generación de científicos y educadores. Es una invitación a integrar la creatividad y la innovación y la interdisciplinariedad en la enseñanza de las ciencias, preparando a nuestros estudiantes. Disculpen, tenía la cámara desactivada, no me daba cuenta, estoy con el teléfono. Entonces les comentaba que esta es una invitación a integrar la creatividad, la innovación y la interdisciplinariedad en la enseñanza de las ciencias naturales, preparando a nuestros estudiantes a poder enfrentar esos desafíos del siglo XXI. En este Congreso buscamos inspirar, aprender y colaborar en pos del futuro más brillante y sostenible a través del poder de la educación científica. Los insto a aprovechar al máximo la oportunidad de participar activamente en las discusiones y forjar conexiones duraderas. Agradezco a las autoridades del Departamento de Ciencias Naturales y a los organizadores de este evento académico. Les felicito y les deseo el mayor de los éxitos en todas sus actividades. Agradezco también a todos los profesionales que compartirán sus conocimientos y experiencias. Nada más valioso que aprender del que viene a enseñarnos las buenas prácticas que han sido motivadas por su trabajo diario. Sin más preámbulos, declaro oficialmente inaugurado el 5º Congreso de Egresados de Ciencias Naturales. Que estos 2 días estén llenos de descubrimiento, de inspiración y de colaboración. Les reitero la más cordial de las bienvenidas a este magno evento. Un abrazo y muchas felicitaciones. Muchas gracias a todos. Feliz día. Muchas gracias, profesor Bartolomé Chinchilla, por sus palabras y por la inauguración de este evento. Damos la bienvenida a todos los que han accedido en los últimos minutos. Gracias a todos por acompañarnos. A continuación tenemos las palabras de la magíster Zoila Mocada, jefe del Departamento de Ciencias Naturales, que se dirigirá a ustedes en estos momentos. Muy buenos días a todos, estimadas autoridades de la UPNFM, especialmente equipo de rectoría, decanos, vicedecanos, directores de centros regionales, directores de unidades, jefes y secretarios de departamentos, docentes, estudiantes. Un saludo muy cordial al doctor Jonathan Andrés Mosquera de la Universidad Surcolombiana de Colombia, que será nuestra conferencia inaugural.
a nuestros estudiantes y un saludo muy especial a nuestros egresados de Ciencias Naturales que hoy nos acompañan a compartir un poco de conocimientos acerca de las ciencias naturales. Este quinto congreso lleva por lema la enseñanza de las ciencias naturales desde STEM. Y vamos a dar una breve reseña qué significaría STEM y por qué le dimos relevancia a este congreso, a este enfoque de enseñanza. Las siglas STEM hacen referencia a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Más tarde se agregó el arte y pasó de ser STEM a STEAM. Algunos lo manejan como STEM. Probablemente estas disciplinas han adquirido últimamente un mayor protagonismo en el mercado laboral y por lo tanto en los procesos de selección de personal a los que nuestros estudiantes se asomarán en un corto o mediano plazo. Y no solo los conocimientos de cada una de estas disciplinas son fundamentales para el éxito de los estudiantes ahora y en un futuro cercano, cuando se quieran incorporar al mundo laboral, sino que también porque todos estos campos se encuentran profundamente vinculados en la vida real. Las habilidades STEM son cada vez más necesarias cuando se quiere participar en una economía basada en el conocimiento. De hecho, los puestos de trabajo con los salarios más altos en los próximos años serán todos aquellos relacionados con los campos STEM. Sabemos que preparamos ciudadanos para desarrollos profesionales, habilidades técnicas e instrumentos aún no inventados. La mayoría de las actividades profesionales a las que se dedicarán nuestros egresados, nuestros niños y jóvenes, cuando concluyan la educación formal en el sistema educativo, algunas no se han inventado. Algunas, como el campo de la robótica, ya lo ven que están en auge, ¿verdad? De esta forma, conectando estas disciplinas, se adquieren competencias como la resolución de problemas, la curiosidad, mejora también las capacidades de análisis, de trabajo en equipo del estudiante y de su pensamiento creativo. El enfoque STEM permite emplear herramientas muy variadas como la gamificación, la robótica, el trabajo en proyectos y además favorece la innovación. Cuando se le suma la A al enfoque STEM, significa la incorporación no solo de un arte en particular, sino del pensamiento creativo y las artes aplicadas a situaciones reales. No solo de trabajar en un estudio de arte, sino de descubrir y crear formas ingeniosas de resolver problemas, de integrar principios y de presentar información. Como un arquitecto, por ejemplo, que utiliza la ingeniería, la matemática, la tecnología y la ciencia a la par de las artes para diseñar edificios y estructuras impresionantes. Mucha gente sintió que añadir la A era innecesario y que la aplicación de la creatividad y de las artes es parte del enfoque. Pero a otros les gusta destacarlo, especialmente a nuestros niños en educación básica, en educación secundaria, a nuestros jóvenes les gusta incluir la A para asegurar esa faceta de aprendizaje, para no olvidar las lecciones aprendidas, ¿verdad? Con práctica de integración de pilares como la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y la matemática. Hemos visto también que la enseñanza de estas materias por separado puede a veces crear una barrera importante entre el conocimiento en la escuela y en la vida real y no son muy apreciadas por los estudiantes. Ya hemos visto en el caso de nuestros estudiantes la química, la física, el cálculo. A veces no les atrae individualmente, pero si ya trabajamos en ellas organizadamente, resolviendo problemas, haciendo proyectos,
en el plano de la robótica, por ejemplo, entonces prestarán más atención nuestros estudiantes, ¿verdad? Con una mejor educación STEM podemos proporcionar a los graduados competentes la oportunidad de que puedan compartir sus habilidades y conocimientos en las comunidades. Por tanto, este enfoque es interdisciplinario y aplicado. En lugar de enseñar las 4 disciplinas como sujetos separados discretos, apunta a que integra en un enfoque de aprendizaje unido basado en aplicaciones y situaciones del mundo real. Los objetivos de la educación STEM en todos los niveles de la educación incluyen el desarrollo del interés científico de los estudiantes y su capacidad para resolver problemas auténticos con el objetivo de que el conocimiento de la ciencia se utilice para la comprensión del mundo natural alrededor. Además, los estudiantes podrán utilizar nuevas herramientas tecnológicas y entender cómo la tecnología afecta al mundo que les rodea para darse cuenta de la importancia de la ingeniería en el mundo y cómo está vinculada entre sí. De igual forma, tiende a mejorar las habilidades del estudiantado relacionados con la matemática, tales como el análisis, la documentación, la resolución de problemas, apoyándose para hacer frente a situaciones en sus vidas cotidianas. En un marco de educación STEM, sirve a los esfuerzos para aumentar el interés de los estudiantes en el estudio de estas áreas. Sin embargo, para el éxito de los programas educativos de STEM, se tiene que tener en cuenta parámetros como un contenido exigente, un entorno de aprendizaje, de investigación, resultados educativos predefinidos, objetivos claros, escenarios educativos innovadores y compromiso y apoyo de la sociedad y, por supuesto, de parte de nosotros los docentes. Así que los invitamos estos 2 días, donde tendremos una serie de ponencias de invitados expertos en las áreas, de nuestros compañeros, de nosotros mismos, para apoyarlos en ideas que pueden agregar un toque de innovación o un toque de STEM al desarrollo de sus clases. Sean bienvenidos y esperamos que estos 2 días de actividades les sirva mucho y los llenen de curiosidad y de ganas de trabajar mediante enfoque STEM, para que nosotros podamos trabajar, por ejemplo, los clubes de robótica que se han puesto tan de moda, seguir en todos estos proyectos especiales de olimpiadas, donde nuestros niños y jóvenes destacan mucho. Entonces los invitamos, ¿verdad?, a que aprovechen el máximo la participación de nuestros talleres, ponencias y demostraciones a lo largo de estos 2 días. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Zoila Moncada, por la bienvenida y las palabras alusivas a este congreso de egresados que hemos denominado la enseñanza de las ciencias naturales desde STEM. Como siguiente punto, iniciaremos con la conferencia inaugural, como lo dijo la profesora Zoila Moncada, nuestro invitado, el profesor Jonathan Andrés Mosquera, de la Universidad Surcolombiana, que en unos minutitos estará ingresando a la sala. Así que les pedimos unos minutitos más, ya nos comunicamos con él y estará ingresando a la sala para su presentación. Muchas gracias. Buenos días. Ya tenemos en sala al profesor Jonathan. Agradecemos a todos por su minutos y agradecemos al doctor también por aceptar la invitación a participar. Profesora Hilda, muy buen día. Gracias por la espera. Buenos días, doctor. Muchas gracias. Yo sé que está ocupadito. Muchas gracias. No se preocupe, estamos a tiempo. Perfecto, profesora Hilda, muy bien. Gracias Bueno. a todos los presentes. Dale. Sí. ¿Listo? Ok.
Doctor Jonathan, le damos la más cordial bienvenida a nuestro 5º Congreso de Egresados de Profesorado en Ciencias Naturales. Usted pues ya conoce un poco la dinámica en nuestra universidad porque hemos tenido la oportunidad de platicar en la red. Agradecemos de antemano la invitación. Aquí se encuentran pues los egresados de nuestro país que aceptaron la invitación a participar en este evento, pero también tenemos en sala a nuestros queridos docentes de diferentes regiones del país y autoridades de nuestra universidad. En nombre de ellos le damos la más cordial bienvenida. Antes de iniciar con su participación, me permito leer un poquito el resumen de su hoja de vida para que los participantes conozcan un poquito de usted, doctor. El doctor Jonathan Andrés Mosquera es licenciado en Ciencias Naturales, Química, Física y Biología de la Universidad Surcolombiana, especialista en gestión de proyectos, magíster en educación, docencia e investigación universitaria por la Universidad Surcolombiana, doctor en educación, línea de educación en Ciencias Naturales por la Universidad de Antioquia, Colombia. Tiene una experiencia de 10 años en investigación educativa, es ganador de la beca Bicentenario para estudios doctorales, publicado artículos científicos en diferentes revistas indexadas, categoría C, B, A2 y A1. Es investigador asociado del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, MinCiencias, líneas de investigación, conocimiento profesional y profesorado de ciencias, educación y alfabetización científica, educación para la salud, educación efectiva. Es editor de la revista latinoamericana de educación científica, crítica y emancipadora, la DECI. Es docente investigador de la Universidad Surcolombiana con el grupo de investigación Conocimiento Profesional del Profesor de Ciencias, categoría A, MinCiencias. Doctor Jonathan, de nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación y lo dejamos con la disertación que tiene preparada para nosotros. Muchas gracias. Profesora Hilda, muchas gracias de verdad por aceptar la invitación. Bueno, saludarlos desde el sur de Colombia. Hoy específicamente no estoy en Neiva, en donde trabajo en la Universidad Doctora, active el Surcolombiana. audio, por favor. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Hoy sí, sí, doctor, sí. Perfecto, ok, de acuerdo. Les estaba comentando que justamente me encuentro en zona rural, creo que escuchan un poco de fondo la lluvia. Voy a intentar acá correr unas ventanas para poder cerrar un poco el sonido, pero precisamente estamos en el marco de un evento acá en la Universidad Surcolombiana, pero nuestra universidad hace parte también de una institución que tiene la particularidad de tener algunas sedes rurales o más bien algunas sedes un poco más distantes de la sede principal. Entonces creo que ya estoy compartiendo mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, si la están viendo? Perfecto, de acuerdo. Bueno, agradecer por supuesto a la profesora Hilda Dinora Oyuela la invitación en nombre de la Red Latinoamericana en Educación en Ciencias Naturales, un logo que ustedes encuentran allí en pantalla en estos momentos. Mi nombre, pues, como lo ha comentado la profesora Hilda, es Jonathan Andrés Mosquera. Yo soy docente de la Universidad Surcolombiana y justamente cuando Hilda me preguntaba un poco, bueno, sobre qué queremos hablar un poco en este espacio, y yo escuchaba de que la temática central va a ser en torno al enfoque STEAM, le decía yo, ok, yo trabajo con educación en enfoque STEAM, pero desde la formación de maestros, bajo otra perspectiva, un poco más emancipador, como decimos también en el marco de la red, y a partir de ello, pues pensar un poco la formación de maestros desde una tríada que nosotros en el grupo de investigación y con mi equipo de trabajo acá en Colombia hemos denominado la tríada afectividad, ciencia y sexualidad. Uno de los retos más grandes justamente en el marco de la formación de maestros de ciencias en Latinoamérica, y por eso la charla de hoy la hemos denominado de alguna manera como de la afectividad y otros temas en el aula de ciencias, una experiencia con docentes de ciencias abordando la sexualidad particularmente. Esta investigación, comentarles para todos los que nos acompañan en la sala de Zoom, que hace parte también del plan de trabajo que tiene el grupo de investigación ENCINA, que es el logo que encuentran en la parte inferior derecha. ENCINA es un grupo de investigación que venimos desarrollando desde hace más de 10 años junto con mi colega Elías Amortegui, y la particularidad es que ENCINA es un grupo de investigación que vincula a docentes en formación de grado o de licenciatura, como lo llamamos acá en Colombia, pero de igual manera vincula a docentes en ejercicio de diferentes instituciones educativas oficiales y privadas de la región, del sur de Colombia particularmente, y que se articula a su formación de posgrado, maestría y doctorado en diferentes instancias en torno a la enseñanza de las ciencias naturales en específico.
Para compartir entonces el vademecum, digámoslo así, de esta charla, comentarles que tendremos 4 momentos. Quise dividir un poco el espacio en términos de una pregunta y 3 reflexiones. Una primera pregunta en torno a lo que se dice desde la misma academia y los referentes a nivel global, es decir, qué pasa justamente cuando se piensa la educación en ciencias naturales, qué pasa cuando se piensa un poco lo que sucede en esa triada que hemos denominado educación afectiva, educación sexual y educación científica. Y también pensar un poco en un segundo momento sobre esas construcciones teóricas que hemos realizado acá en Colombia sobre afectividad, educación para la sexualidad y formación de profesores de ciencias. Quizás luego llegar a mostrarles algunas acciones formativas que realizamos desde el sur de Colombia y terminar un poco sobre algunas reflexiones con maestros y maestras de ciencias naturales justamente cuando se piensa esta articulación. Comentarles entonces que esta investigación que quiero compartir un poco hoy a partir de esa conferencia, bueno, realmente surge de diferentes macroproyectos. Nosotros en la Universidad Surcolombiana, junto con lo que sucede específicamente en el Ministerio de Ciencia y Tecnología acá en Colombia, es una particularidad que nosotros recibimos fondos de diferentes fuentes de financiación y en el marco de esos fondos de fuentes de financiación hemos tenido la oportunidad de reflexionar un poco sobre lo que ocurre con ese maestro de ciencias naturales en la sala de clase. ¿Qué pasa con ese profesor, por ejemplo, en 3 facetas específicas? En la primera faceta de la formación inicial del profesorado, un segundo momento, ¿qué sucede con ese profesor que llega a una clase, que llega a una sala, que llega a un colegio, que perfectamente por primera ocasión ni siquiera se reconoce todavía como educador, como maestro de ciencias naturales y que por primera vez o primera ocasión hace una inserción profesional? Y un tercer estadio, de acuerdo a lo que plantearía Ibernón, por ejemplo, es justamente qué pasa con ese profesor que entre comillas podemos decir es más experto porque tiene más años de ejercicio docente. Pero ustedes saben que de alguna manera también la reflexión crítica de la formación del maestro nos lleva a pensar de que no significa que más años de experiencia o de ejercicio docente significa mayor experiencia profesional o mayor desarrollo profesional, que esa es otra categoría que va emergiendo en el marco de estos discursos que tejemos desde la formación de maestros. A partir de lo anterior, entonces, nosotros en el grupo de investigación y lo que planteamos desde esta premisa a nivel latinoamericano es que existen unos retos en la formación del profesorado de ciencias naturales en Latinoamérica y justamente estos retos los hemos caracterizado a partir de 4 macroproyectos que hemos desarrollado desde 2018 hasta 2022 y en donde podemos establecer que en esos momentos, para el caso colombiano y gran parte de Latinoamérica, existen 3 retos macro a partir de las nuevas realidades y las nuevas identidades en torno a la educación científica y la formación de maestros. Un primer reto, por ejemplo, evoca o particulariza específicamente los asuntos de la educación para la inclusión o qué pasa con esas nuevas tendencias emergentes que se desarrollan en el marco del pensar la educación científica en contextos que ya no son heteronormativos y que por lo tanto implican otra serie de construcciones y de construcciones de las realidades socioeducativas. Aquí en Colombia tenemos desde el 2017 particularmente una legislación que habla de educación para la inclusión o de inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales y que es una política que subyace o que se sustenta específicamente en el reconocimiento de que existen distintos ritmos de aprendizaje y que dentro de esos ritmos de aprendizaje, por lo tanto, pues estamos particularizando en el asunto de que existen diferentes dificultades que limitan la atención de la clase o que limitan perfectamente el rendimiento académico de diferentes estudiantes y por lo tanto hay unas realidades socioeducativas que se deben reconocer y que afectan al maestro, por supuesto, en el marco de su formación inicial y su formación continuada. Hay un segundo aspecto que es el que abordamos fuertemente desde nuestro grupo de investigación, que es justamente el pensar cómo aspectos como la diversidad cultural, específicamente la identidad de género, la sexualidad, la educación para la salud e incluso los mismos estereotipos ideológicos afectan también a ese maestro que está en el aula y que por lo tanto se tensiona constantemente. Y al decir tensionarse, podemos establecer la posibilidad de que esa tensión evoca específicamente asuntos relacionados con diferentes fenómenos culturales como es la misma salud. Y acá en Colombia estamos pasando por una situación que compartíamos el año pasado también en una experiencia de intercambio con países como Chile, en donde hemos reconocido que justamente hoy en día hablamos en nuestro país de ambientes sexogenéricamente diversos, hablamos de ambientes de diversidad sexogenérica, hablamos de familias homoparentales, hablamos de asuntos como la sexualidad, asuntos también que subyacen la planificación familiar y la visión también reproduccionista de la ciencia cuando se habla, por ejemplo, de categorías como reproducción y desarrollo personal.
Y hay un tercer eje que nosotros hemos fundamentado mucho a nivel latinoamericano, que es el eje de ambientes constructores de paz. Hoy por hoy hablamos de una educación con enfoque STEAM o un enfoque STEAM en el marco de la educación y hablamos precisamente del fortalecimiento de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática, pero que en muchas ocasiones esquecemos, como dirían los brasileros, olvidamos perfectamente también ese reconocimiento de la diversidad en virtud del territorio y de esa educación ambiental que teje relación con el fortalecimiento de los territorios en el marco de la emancipación como seres humanos. Acá en Colombia, nosotros en el 2017 se firma un acuerdo de paz después del posconflicto, más de 50 años de conflicto dentro de diferentes grupos armados y la particularidad es que hoy en día en Colombia tenemos escuelas saludables, tenemos zonas de posconflicto y tenemos unas problemáticas socioeconómicas que permean la educación, que permean la educación científica, que permean la formación inicial del profesorado, que permean también la decisión de ser maestro en Colombia. En estos momentos Latinoamérica está pasando por una tensión muy fuerte cuando se piensa en la educación en ciencias y la formación de maestros de ciencias, de que en diferentes partes de nuestra Latinoamérica tan diversa, muchos de los estudiantes de educación media o educación básica, secundaria, que perfectamente van a optar por una formación universitaria, no quieren estudiar ciencias, no quieren estudiar biología, no quieren estudiar química, no quieren estudiar física, pero es precisamente también un reconocimiento de los contextos a partir de lo que está pasando. ¿Y por qué? Porque en muchas ocasiones la ciencia se vuelve una ciencia instrumentalizadora, una ciencia que pierde la sensibilidad y por lo tanto pues es necesario pensar también cómo la educación científica atiende esos tres ejes que tenemos a mano derecha en la pantalla: ritmos de aprendizaje, ambientes diversos, educación para la salud, fenómenos culturales y asuntos específicos como es incluso también pensar la educación científica en zonas de nuevas realidades socioculturales. En un primer momento, entonces, como les planteaba hace unos minutos, podríamos pensarnos, una pregunta es, ¿qué se dice desde la misma academia y los referentes a nivel global cuando pensamos estos tres retos? Y específicamente el reto que aborda los asuntos de la educación para la salud y esa educación científica, ¿cómo guarda una relación con esto? A partir de lo anterior, nosotros hemos podido visibilizar específicamente el fenómeno de la sexualidad y yo los invito a ustedes como colegas, amigos desde Centroamérica, específicamente en Honduras y por supuesto los que se han conectado desde otras partes de Latinoamérica, a que pensemos en asuntos específicamente como es el asunto de la sexualidad. Históricamente se ha dicho que en las escuelas latinoamericanas y en Iberoamérica sucede también, por ejemplo, con algunos reportes que hacen algunos amigos españoles, que quién es el encargado en la escuela de hablar de asuntos de sexualidad, el profesor de biología, porque el profesor de biología es el que tiene un conocimiento biológico sobre el aparato reproductor masculino, femenino, sobre sus identidades, bajo una premisa biologicista, o como lo llamo yo, eugenésica. Y entonces cuando yo me vengo a reconocer qué pasa con la enseñanza de asuntos perfectamente de la sexualidad y relacionados con este fenómeno en América Latina, hemos encontrado con mi grupo de investigación que existen tres macroproblemas específicos que los van a ubicar en la parte inferior de la pantalla. Yo voy a intentar apuntar acá con un láser para que ustedes puedan observar. Entonces resulta que tenemos perfectamente un primer macro problema en la parte inferior, que es justamente la sexualidad como una perspectiva clínico-biológica. En Latinoamérica lo único que importa cuando se habla de sexualidad en la escuela es hablar de que si se desnuda el amor se desacraliza el cuerpo, que hay falsos ideales de belleza. Entonces es común que en nuestra Latinoamérica perfectamente cada vez mayor aumente perfectamente las cirugías estéticas, aumente perfectamente el tráfico del cuerpo bajo un instrumento también de desacralización del mismo y por lo tanto se sesgan orientaciones sexuales diversas. Y entonces es cada vez más común perfectamente pensar en que decimos es que vivimos en un siglo XXI, pero seguimos educando bajo una mirada del siglo XX, incluso hasta con modelos del siglo XIX. ¿Por qué? Porque seguimos creyendo perfectamente que todo tiene que tener blancos y negros, no pueden aceptarse los grises y la diversidad sencillamente es un asunto solamente de diversidad biológica, pero en términos taxonómicos, pero no incluso cultural. Hay un segundo aspecto muy particular y es justamente cómo en América Latina los modelos de educación para la sexualidad que están relacionados con la educación científica justamente son modelos de tipo biologicista, en donde lo único que importa es hablar de un control de natalidad, si hay más niños, más adultos mayores, se idealiza el amor. Nosotros los latinoamericanos tenemos una manera muy diferente de amar y nosotros tenemos unas realidades completamente diferentes a los europeos, pero nosotros heredamos eso culturalmente y por lo tanto creemos que somos igual que los europeos. Por más que hayamos sido colonizados por españoles, no significa que tenemos los mismos acervos culturales. Tenemos unos históricos perfectamente, pero tenemos unas transformaciones y unas identidades muy distintas.
Y eso entonces nos lleva a pensar a que en Latinoamérica lo único que se legitima son algunos falsos problemas de la sexualidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué importa en la mayoría de las políticas nacionales? Pensemos en Honduras. Lo único que importa cuando se habla de sexualidad en las escuelas es evitar la gravidez adolescente. Se habla de unos planes de intervenciones colectivas en donde, por ejemplo, sucede en Colombia, se articula el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud, pero lo único que importa es mirar cómo las enfermeras, cómo los médicos, cómo los auxiliares de enfermería llegan a la escuela y por ejemplo, analizan el rango etario de los estudiantes, si están con desnutrición o no están con desnutrición, pero no analizan qué pasa con ese estudiante que perfectamente sufre desnutrición, o qué pasa con ese estudiante que perfectamente decidió su mamá, su papá, que empiece a planificar. Y entonces en ocasiones nos volvemos son estereotipados y por lo tanto lo único que importa a nivel ministerial en salud, por ejemplo, también es el uso de los anticonceptivos. Hace 4 años salía una campaña muy particular acá de elecciones aquí en Colombia, en donde había un candidato a la presidencia que entregaba preservativos con el número de su tarjetón para para que votaran por él. Acá en Colombia eso generó un ruido impresionante porque entonces decían que era que este señor lo que iba a hacer era perfectamente empezar a repartir preservativos en su gobierno. Y según en ocasiones el asunto no es si realmente se reparten o no se reparten preservativos anticonceptivos, es realmente cuál es esa implicación de ciencia. Por ejemplo, cuál es esa implicación de la ciencia en una perspectiva biológica de una niña de 12, 13 años que perfectamente decide planificar. ¿Qué pasa con el cuerpo de esta niña químicamente? ¿Qué está pasando con ella? Por ejemplo, ¿cuáles son esos imaginarios sobre la violencia que se tejen de los mismos currículos ocultos? Y a partir de ello nosotros proponemos 3 miradas distintas, una mirada un poco más de la sexualidad como una perspectiva biopsicosocial, ya les voy a hablar un poco de eso, un modelo de educación sexual más de tipo biográfico profesional, donde se hable incluso de educación para la salud, donde se hable de la afectividad, de la ciencia, del conocimiento, de la construcción de identidad, y por lo tanto tendríamos que pensar en otros fenómenos de la sexualidad que realmente trascienden más allá de lo biológico y que realmente hablan, por ejemplo, del reconocimiento de la mujer. ¿Cuántas mujeres han sido vulneradas dentro del mismo conocimiento científico? Históricamente podríamos nombrar una cantidad de mujeres científicas que perfectamente fueron humilladas, que fueron transgredidas, que fueron perfectamente ocultadas o apartadas de sus conocimientos, de sus aportes a la ciencia, por el simplemente hecho de ser mujer. Hace 3 semanas perfectamente hay algo muy particular. Escuchaba en un congreso en República Dominicana a la ministra del Deporte de Colombia y dentro de las particularidades con las que ella arrancaba su conferencia era justamente decir, es que en Colombia y en Latinoamérica las mujeres que hacemos deporte, que hablamos de actividad física o que hablamos perfectamente de otros postulados de la escuela, dentro de otros imaginarios como la salud, tenemos fuertes retos. Un reto de ser mujer, y tiene esa particularidad, un reto ser negra, en ese caso perfectamente de su color de piel. Y adicionalmente a eso le sumo que soy una mujer que habla de deporte. Y entonces, por lo tanto, siempre la mujer está estereotipada, siempre la mujer, por lo tanto, está condenada a priorimente, y eso es algo importante que se debe llevar al aula científica, porque el aula de ciencias tiene una serie de estereotipos que se perpetúan con el paso del tiempo. Podríamos decir entonces que cuando arrancábamos estos macroproyectos y que hoy en día podemos decir que hasta 2023 incluso, la situación no ha cambiado mucho. Es preocupante realmente pensar de que perfectamente en Colombia, en muchas ocasiones, la mayoría de las investigaciones y a nivel latinoamericano, las investigaciones que intentan abarcar o intentan pensar en la educación científica, la afectividad y la ciencia y la sexualidad, perfecto, o asuntos de salud, la mayoría de las investigaciones se quedan en una perspectiva clínico-biológica, en donde lo único que importa es determinar, por ejemplo, estadísticas, si las mujeres planifican o no planifican, si en la escuela se está hablando de aparato reproductor masculino o aparato reproductor femenino, pero, por ejemplo, se olvida o perfectamente se saca del aula diferentes realidades también con diversidad genética, diversidad biológica, diversidad cultural, que también permean la educación para la sexualidad. Entonces resulta de que, por ejemplo, en Colombia tenemos algunos municipios, algunas ciudades en donde las prácticas incestuosas son cada vez más frecuentes. ¿Por qué? Porque resulta que no hay una diversidad biológica que perfectamente lleve a unas prácticas en donde las prácticas sexuales lógicamente eviten ser entre integrantes de la misma familia, porque es un asunto culturalmente aceptado y es una necesidad biológica también de supervivencia de esa población. Pero eso no se habla porque se cree sencillamente que eso no pasa en Colombia, que eso no pasa acá, que eso no es un asunto de la ciencia, eso no es un asunto que tenga que ver. Ahora, por ejemplo, los estudios a nivel mundial que hablen sobre la importancia de la afectividad en la educación científica cada vez más se apuntan y se fortalecen es cuando se piensan las emociones y los sentimientos de los estudiantes. Pero ¿y qué pasa con las emociones y los sentimientos de los profesores? ¿Qué pasa con cuántos profesores en América Latina o en Iberoamérica, que han sido algunos reportes también en los últimos 2 años, en donde se reconoce, por ejemplo,
ejemplo, de que hay muchos profesores que no se reconocen ni siquiera como sujetos que sienten, que se afectan o que pueden afectar a otros, y entonces cuando se desconoce esa realidad personal, por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Que cuando lleguen a las clases, cuando lleguen a las salas de clase, estos profesores sencillamente van a desconocer los contextos y por lo tanto no van a tener esa capacidad de vincularse con esas realidades socioeducativas. Entonces, si sencillamente a tu clase llega un estudiante que dice, no, profesor, es que yo estoy intentando decidir si me gustan las mujeres o me gustan los hombres, pero entonces tú como profesor que ni siquiera tienes un reconocimiento de tu propia identidad, que está pasando contigo ya con 20, 30, 40 años, y perfectamente esas preconcepciones, esos juicios a priori también van a condicionar tus prácticas educativas. A partir de ello, entonces, podemos establecer que en un segundo momento nosotros hemos hecho unas construcciones teóricas para poder hablar de estas temáticas, y esas construcciones teóricas las hemos clasificado en 3 aspectos específicamente. Un primer aspecto es una fundamentación filosófica comportamental, en donde nosotros partimos del hecho de que todos los maestros, lastimosamente de ciencias naturales, en la mayoría de los contextos iberoamericanos, nos hemos sustentado en una visión instrumental de la ciencia, en donde lo único que importa es lo racional y lo útil. Eso es un atributo epistemológico e histórico de la ciencia, en donde podríamos decir, como está en la parte izquierda en la pantalla, no pienso, no existo, solo asisto, y eso pasa mucho. Es por eso incluso que perfectamente hoy en día tenemos tantos índices de deserción universitaria, por ejemplo en Colombia, de las carreras relacionadas con ciencias básicas o licenciaturas en ciencias o formación de profesores de ciencia, estudiantes que perfectamente optan por una formación en ciencias naturales porque resulta que querían ser médicos, pero como ciencias naturales tiene biología, entonces automáticamente creen que eso ya es solamente biología, se olvidan de la química, de la física, porque resulta que seguimos enseñando conceptos estructurantes aislados y poco hablamos de fenómenos científicos. Por lo tanto, es necesario pensar en una educación más humanizante, más sensible, más flexible. Diríamos de alguna manera, una educación que enseña a sentir y alcanzar la felicidad. El educando debe ser feliz en la sala de clase, el profesor debe ser feliz cuando está desarrollando su práctica educativa. Y por lo tanto, ahí llega un siguiente punto, como está en la imagen de la mitad del lado izquierdo, que son las emociones tan polivalentes. Y entonces esa película que recordamos de Disney, justamente en donde hablábamos de furia, alegría, desagrado, tristeza, y eso es un asunto que no se quedó allá en la película, se quedó realmente en la formación de la persona, porque resulta que nosotros tenemos un factor neurobiológico que condiciona nuestros procesos conductuales, nuestras prácticas conscientes y de subjetivación. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en fenómenos como la sexualidad propia, colectiva y personal, pues por lo tanto tendríamos que pensar que el comportamiento sexual se construye de factores culturales como las emociones, los sentimientos, bajo una perspectiva biopsicosociocultural. Y esa dimensión biopsicosociocultural, pues lógicamente nos lleva a pensar de que no podemos olvidarnos de que todo proceso educativo se emerge de una dimensión afectiva y por lo tanto la afectividad no puede salir del aula, porque es que en el aula está una persona que tiene razón, tiene cuerpo, tiene mente, tiene alma, y por lo tanto la sensibilización de la ciencia debe tomar sentido dentro de la educación, porque de lo contrario siempre vamos a seguir instrumentalizando y vamos a desconocer diferentes fenómenos como la diversidad particularmente. Hay una segunda construcción muy importante que hemos hecho, es entender justamente cómo esa triada, afectividad, sexualidad y ciencia, que nosotros la llamamos dimensión afectivo-sexual en la formación del profesorado de ciencia, justamente subyace de 3 aspectos. Desde la construcción afectiva de la enseñanza, hay diferentes fuentes bibliográficas a nivel internacional que nos ha comprobado efectivamente de que cuando educamos con emociones, cuando educamos desde la emoción, cuando educamos desde la afectividad, hay mejores aprendizajes, hay mejores cualificaciones, hay mejores procesos. Entonces, eso debemos de tomarlo como referente. Pero no nos debemos olvidar de que la afectividad también guarda relación con el desarrollo profesional. ¿Cuántos maestros y maestras se gradúan, y pensémoslo allí, Universidad Pedagógica Nacional de Honduras, salen de las carreras de formación de maestros y sencillamente llevan 1, 2, 3 años educando, trabajando como maestros, y luego dicen, no, yo ya me aburrí de esto, ya no quiero ser educador? Nos olvidamos de esa dimensión afectiva del profesorado, o sea, ¿qué lo llevó a optar por una carrera de formación de profesores? ¿Y qué lo lleva a tomar la decisión de todos los días salir de su casa e ir a la escuela y trabajar como educador? Porque es algo muy importante, porque resulta de que no podemos olvidarnos de esa realidad polivalente de satisfacción profesional de los maestros. Y cuando entonces ligamos estos 2 apartados, lógicamente llegamos a un tercer ítem muy importante, que es entender
que las creencias del profesorado justamente guardan una relación con diferentes prácticas formativas de la sociedad y de la construcción de ciudadanía, porque resulta de que la manera como yo me vea como persona, por lo tanto me va a condicionar también como educador, y por lo tanto así mismo yo voy a ver a otros como seres humanos, como futuros ciudadanos, y por lo tanto voy a generar una serie de interpretaciones muy importantes cuando pienso la enseñanza de fenómenos como la sexualidad, la salud, la cultura, la diversidad. Incluso acá en Colombia, por ejemplo, los profesores de ciencias naturales también, entre comillas, somos responsables de hablar de la educación para los riesgos y la prevención de emergencias y desastres. Imagínense en eso, y creo que en Honduras también pasa la situación. Y entonces, ok, ¿hasta qué punto, por ejemplo, para mí un riesgo puede ser perfectamente, no sé, solamente un rayo, o puede ser perfectamente el invierno, puede ser un huracán allá en el Caribe colombiano, puede ser unas prácticas, pero resulta que un riesgo también incluso puede ser perfectamente en las prácticas comportamentales en el tránsito, cuando voy manejando, cuando soy ciudadano, cuando soy peatón? Eso hace parte también de unos estereotipos sociales que en muchas ocasiones guardan relación con la formación del profesorado, pero que creemos que el profesorado de ciencia no tiene nada que ver con esto. Hay una siguiente construcción que consideramos nosotros cuando hablamos de esa triada de educación científica, afectividad y ciencia. Partimos de 4 ejes. Nosotros consideramos que para hablar de esto siempre es necesario reconocer que el profesorado tiene un cuerpo, y que cuando ese cuerpo automáticamente es un instrumento de expresión de su sexualidad, es un medio, pero que ese cuerpo guarda una relación afectiva y comunicativa. Por lo tanto, yo debo pensar en que cada vez que yo soy docente, yo tengo que pensar en mí, en el otro y en los otros. Es decir, yo no puedo pensar solamente en mí como persona que quiere estar feliz, sino que también tengo que pensar en la felicidad del otro y de la otra, algo que nosotros llamamos alteridad. Y cuando entonces reconocemos de que ese cuerpo personal junto con el principio de alteridad social, entonces hay una responsabilidad ética, y que esa responsabilidad y ética lógicamente guardan relación también con esa imagen que tengo yo como ser humano sobre los derechos del otro, de la mujer, del hombre, de la dignidad humana. Y por lo tanto es cuando podemos decir de alguna manera que toda práctica educativa debe conllevar placer, y también es una práctica que, en el buen sentido de la expresión, es una práctica que guarda con el erotismo, sin desnudar el alma. Es decir, el erotismo es esa capacidad de satisfacción que encuentro sobre mi propia visibilización de cuerpo, de persona, y también guardo una relación directa con lo que está aconteciendo con ese otro ser humano con el cual comparto en una clase, por ejemplo. América Latina, lastimosamente, tiene 3 modelos de educación para la sexualidad y la afectividad, ¿sí? Y si nosotros podemos hablar, por ejemplo, la mayor parte de los países latinoamericanos continuamos trabajando con modelos preventivos, en donde lo único que nos importa es mitigar el riesgo, mitigar, y trabajar modelos médicos o biomédicos. En algunos países, lastimosamente, sigue un modelo tradicional en donde todavía seguimos hablando de los estereotipos morales. Entonces, lo que está bien aceptado por Dios o no está bien aceptado por Dios, o por la fe o por la religión, pero tenemos que apuntar a modelos integradores en donde realmente lo que importe es la formación de ese ser humano bajo una perspectiva biográfica profesional. Aquí entonces viene la propuesta que nosotros hacemos como equipo, y realmente específicamente es cómo esa triada, afectividad, sexualidad y ciencia, de alguna manera, entonces se puede llevar al aula de ciencias naturales. Y nosotros hemos visibilizado que el enfoque de ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, que lo sustentan autores, por ejemplo, como Jordi Solves en Europa, o perfectamente otros postulados como el de Pedro Reis en Portugal específicamente, cuando se habla también de esa iniciación a la perspectiva sociocientífica, o en Colombia, Leonardo Fabio Martínez de la Universidad Pedagógica Nacional, que la profesora Gilda lo conoce, por supuesto, a través de la red de educación ambiental, y allí junto con Diana Parga, tienen la posibilidad de plantear justamente que un modelo del CTSA son específicamente el postulado de las cuestiones sociocientíficas. Podemos decir entonces que en el campo de la educación científica, las cuestiones sociocientíficas son situaciones que implican una controversia, modelan el pensamiento crítico y favorecen una alfabetización científica bajo 4 pilares: contribuyen al pensamiento crítico, se reconocen elementos controversiales, éticos, morales, favorece el establecimiento de contraposiciones, y se pueden implementar bajo un trabajo colaborativo. Entonces, a partir de este modelo del CTSA y de las cuestiones sociocientíficas, nosotros tenemos algunas acciones formativas que les queremos compartir, o que quiero compartir en el marco de esta charla, de este diálogo con ustedes. Hay un proyecto muy particular, muy bonito, y acá en pantalla tengo a 2 colegas que trabajaron en el marco de sus prácticas pedagógicas. Acá en Colombia hablamos de la práctica pedagógica, que es justamente esos espacios de formación docente inicial cuando están en las licenciaturas, y acá específicamente en la Universidad Surcolombiana, nuestros docentes en formación tienen 5 prácticas pedagógicas: una práctica de observación,
una práctica de inmersión, que es cuando ya van y conocen los contextos educativos y tienen 3 prácticas docentes. Una práctica docente con chicos o estudiantes de básica primaria, una práctica docente con estudiantes de básica secundaria y una práctica socioambiental, que es más como con comunidades. Nos centramos por ahí en el año 2021 y 2022 con los estudiantes de la práctica pedagógica que iban con chicos de colegio, de básica secundaria, es decir, jóvenes entre 13 a 16 años aproximadamente, entre grado séptimo a grado 11 de educación básica secundaria acá en Colombia. Y resulta que lo que hacíamos con ellos, con esos docentes en formación, era primero que todo preguntar, con ellos caracterizamos un poco qué sabían sobre sexualidad, cuerpo y ciencia. E imagínense que cuando arrancamos año y medio antes de terminar el proyecto, todo el proyecto duró año y medio, y resulta que la mayoría de ellos decían perfectamente, la sexualidad es un asunto de cada quien, claro, es personal, pero no reconocían la dimensión colaborativa ni tampoco colectiva, específicamente esa dimensión humana. ¿Qué sabes sobre sexualidad? Que existen hombres y mujeres, eran las respuestas de la mayoría. No reconocían ni siquiera, por ejemplo, las disidencias sexogenéricas, no establecían diferencias entre género y sexualidad, o por ejemplo, sexo biológico específicamente, y por lo tanto habían una serie de deconstrucciones que estaban muy estereotipadas por las realidades polivalentes sociales. Hicimos entrevistas a profundidad con ellos, establecimos escalas Likert para establecer las aptitudes que ellos tenían, por ejemplo, hacia diferentes procesos de la sexualidad, grupos focales enfocados sobre todo a lo que sentían ellos, por ejemplo, cuando escuchaban la palabra pornografía. Y resulta que la palabra pornografía no es un asunto fuera del aula, es un asunto con el cual los docentes estamos en contacto también, porque resulta de que hay ocasiones que llegan padres de familia a la escuela, a la institución educativa y te dicen, no, es que hoy castigué a mi hijo porque sencillamente amaneció y estaba viendo pornografía o se estaba masturbando. Entonces ellos llegan con ese tipo de situaciones y tú no las puedes desconocer como educador. Y tú como profesor de biología más aún, porque resulta que la masturbación sea específicamente sobre ese aparato reproductor masculino o femenino y en busca de una satisfacción de placer. Entonces es una relación que se teje también de manera oculta con ese currículo de ciencias. ¿Qué hacíamos con ellos? Esa primera fase que fue muy bonita, pero lo que nos interesa y lo que les quiero comentar específicamente es justamente cuando llegamos a las clases. Entonces, con estos docentes en formación durante un semestre, el primer semestre fue de caracterización de ellos, el segundo semestre fue de diseño, planeación de las prácticas educativas, prácticas docentes, y entonces con ellos diseñamos material educativo para hablar con estudiantes de colegio sobre sexualidad, sobre afectividad y ciencia. Recuerdo un grupo, justamente acá en pantalla está Brian, que es uno de los chicos, el que está en la parte superior derecha, y resulta que Brian escogió dentro de la licenciatura la modalidad de física, el enfoque de física, y entonces cuando él llega al curso de didáctica de las ciencias conmigo, entonces me dice, en algún momento me dice, profe, es que yo quiero ser físico, yo no soy un profesor de ciencias, yo soy físico. Ok, listo, tú vas a ser físico, le decía yo sin problema alguno. ¿Y tú qué sabes de física? No, me encanta la biofísica, profesor, listo, bueno, ¿y cómo se construye una emoción? Le decía. No, pues es que eso no tiene nada que ver con la biofísica. Yo le, ¿cómo así que no tiene que ver con la biofísica? Si la biofísica justamente es esa interconexión dentro del sistema nervioso y justamente cómo las cargas eléctricas se dan dentro de una construcción sináptica y ahí está la construcción dentro de la cíngula. Y entonces cuando empezamos a deconstruir con ellos muchos conceptos tan abstractos que ellos decían que no tenían que ver con ciencia, pero que sí tenían que ver con ciencia como las emociones, los sentimientos, entonces este chico, ok, profesor, que a mí me gusta la biofísica, yo puedo hablar de emociones y sentimientos, claro que lo puedes hacer, o sea, tú tienes incluso un rol muy específico. El trabajo de este chico fue reconocer. Aquí estamos, doctor, esperándolo, tranquilo. Qué pena con ustedes acá. No, no se preocupe. La lluvia ha hecho que se cortara, se fue la energía y el internet cayó de inmediato. Ya acá No se estamos preocupe que nosotros hemos tenido unos días así también. Muchas gracias más bien por conectarse de nuevo, así que continuamos. Perfecto, les estaba comentando justamente entonces de que en el marco de este proyecto estos chicos iban a las instituciones educativas y trabajaban con estudiantes, Brian particularmente después de que estaba muy reacio, digámoslo así, a querer trabajar con esas temáticas, justamente fue uno de los maestros que entendió la posibilidad de que educar en ciencias era más educar desde fenómenos y tener la posibilidad. Hay algo muy particular dentro de este proyecto, entonces, que de lo que hemos hecho con los docentes acá en la región sur de Colombia, incluso comentarles que este proyecto no solamente, o este macro investigación se desarrolla hoy en día en el marco de un módulo permanente que tenemos con docentes en ejercicio de ciencias naturales de la región sur de Colombia y también de otras universidades, empiezan una nueva faceta del proyecto para poder entender un poco qué sucede con esa tríada cuando se le dice al maestro en el aula, cuando llega por primera vez a una institución educativa, ok, profe, tú eres de biología, tú eres de química, tú eres de física, pero como eres de ciencias, ahí sí eres de ciencias, debes ser el docente responsable del proyecto en educación para la sexualidad
que así se llama en Colombia. Entonces, tenemos un módulo muy interesante, llamémoslo así, un módulo, o lo llamamos también seminario permanente para profes en formación, que lo hemos dividido en 4 etapas, en 4 unidades. La primera unidad la hemos llamado el cuerpo y el principio de alteridad, es decir, lo que pasa conmigo como ser humano y lo que pasa con el otro cuando estoy compartiendo con él. Y entonces hemos diseñado en total 21 cuestiones científicas para poder hablar justamente de cómo hay diferentes conceptos de ciencia que se pueden hablar desde una dimensión afectiva, pero abordando temáticas como la sexualidad, o abordando temáticas culturales, o abordando fenómenos relacionados con esto. Entonces, por ejemplo, tenemos una cuestión científica que se llama emociones y sentimientos, una construcción desde la biofísica, justamente fue planteada con Brian, que fue el estudiante que les comentaba. En otra hablamos sobre la transgresión del amor y la belleza, un asunto de óptica, que hablamos específicamente del concepto estructurante de la óptica de espejos y lentes, cómo justamente esto guarda una relación también con esos estereotipos visuales que se tejen sobre el cuerpo de la mujer o del hombre. Hablamos de la prostitución. En Colombia hay unas problemáticas muy grandes también relacionadas con la prostitución, la trata de personas y la servidumbre sexual, y cómo eso también es una mirada desde la ciencia, cómo hablamos desde la procreación más allá de cromosomas y gametos, o cómo incluso hablamos de las relaciones incestuosas, que son muy comunes en algunas municipalidades acá de la región, pero que en muchas ocasiones creemos que eso no tiene que ver nada con la ciencia. La segunda unidad le hemos llamado relación afectiva y comunicación, y justamente en el marco de esa relación afectiva y comunicación hemos tenido la oportunidad de diseñar material educativo para los profes de ciencias naturales de la región, preguntándoles un poco, bueno, ¿y para ti qué es el amor o qué es la amistad? ¿Es lo mismo? ¿Cómo se relaciona eso, por ejemplo, desde la construcción de las emociones a nivel bioquímico? ¿Qué pasa, por ejemplo, con esas famosas maripositas en el estómago? ¿Qué realmente es la construcción del amor como sentimiento? ¿O qué es lo que pasa? También, ¿cuál es ese lenguaje inclusivo? En muchas ocasiones creemos de que cuando uno habla de perspectiva de género en la educación científica es solamente hablar de todos, todas y todes, y realmente no es un asunto de una letra, de una A, de una O, de una E, sino que realmente de un pensamiento epistemológico que tenga la capacidad de fomentar una articulación y realmente una inclusión de la sociedad. Hablar también de sexualidad en colores, que es justamente hablar de tipologías de género. Incluso hay algo muy particular acá en Colombia que se nos ha presentado en los últimos meses, es justamente como esas famosas relaciones enfermizas que dicen en las redes sociales, relaciones tóxicas, curiosamente que están muy frecuentes dentro de los discursos de los jóvenes, de los futuros ciudadanos, como eso también guarda una relación también sociocientífica. Hay una tercera unidad que la llamamos placer y erotismo, en donde hablamos de unos asuntos más relacionados, por ejemplo, también con los estereotipos sociales y culturales y con algunos falsos ideales de belleza o de sexualidad, como es, por ejemplo, las problemáticas relacionadas con la promiscuidad o con la autototalización erótica, que hace también parte de esa representación, sobre todo de la mujer en la educación científica. Y, por supuesto, una dimensión que llamamos ética y responsabilidad, en donde hablamos un poco más de esa relación entre afectividad y sexualidad en el marco de una construcción como seres humanos. ¿Qué hemos logrado reflexionar con esos profes? Les comentaba, en el 2020 y 2021 desarrollábamos la primera fase con docentes en formación, 2022 hicimos el primer seminario permanente con docentes en ejercicio. Les cuento, en la primera fase logramos intervenir a 154 docentes en formación de la región sur de Colombia y de la región norte de Colombia. En el 2022 trabajamos en total con 382 docentes en ejercicio de ciencias naturales que se inscribieron voluntariamente al seminario permanente. Era un seminario que tenía la capacidad de que nos conectábamos en algunas sesiones virtuales, pero en otros momentos teníamos la posibilidad de dialogar frente a frente en sesiones sincrónicas presenciales en el campus central de la Universidad Surcolombiana. Y en este momento, en el 2023, estamos entonces tejiendo redes de apoyo colaborativo cuando el profesor se tensiona para enseñar asuntos de sexualidad. Y entonces estas redes de apoyo colaborativo son grupos pequeños focales en donde tenemos docentes en formación de la licenciatura, del grado, tenemos docentes de maestría o que están haciendo su maestría o su doctorado, y tenemos docentes en activo en las salas de aula. Entonces, ¿qué está pasando con esas 3 voces, no? Entonces, ¿qué pasa con el profe que tiene un poco más de experiencia perfectamente, que de alguna manera él ya dice, ok, mire, yo cuando el estudiante me dice perfectamente que es que él no sabe cómo reconocerse su identidad de género, o cómo perfectamente hablar con sus papás de sexualidad, o cómo perfectamente hablar un poco más de lo biológico, que es lo que siempre el Ministerio de Educación dice, tienes que enseñar esos asuntos biológicos, reproductivos. Entonces, ¿cómo hago yo en la clase? Y le cuenta a ese docente en formación que un día va a tener la misma atención y con ese docente que está viviendo la atención. ¿Qué hemos logrado reconocer a partir de esas voces de los maestros? Que los profesores en formación y los docentes formadores de ciencias naturales, o que hablan del discurso científico, tejen sus prácticas educativas a partir de 2 dimensiones grandes. Una en donde hablan y reconocen que la formación en ciencia efectivamente se puede vincular con los asuntos de la sexualidad y la afectividad,
pero que hay un problema muy particular que es justamente la formación docente en las facultades de educación, en las universidades. ¿Por qué? Porque en estas facultades, lastimosamente, la mayoría de los profesores sí buscan promover prácticas reflexivas, pero lastimosamente eso queda en la escritura de los sílabus, de los microdiseños curriculares, dentro de todo lo bonito de la formación. Pero realmente en la praxis educativa, en lo que pasa en los cursos de formación pedagógica, la mayoría de estos docentes en formación reciben discursos más hegemónicos, más estereotipados, más heteronormativos, en donde la reflexión que se promueve solamente es hacia el diseño de contenidos didácticos en conceptos estructurantes, pero poco se habla de fenómenos de la ciencia o fenómenos donde la ciencia guarda una relación sociocientífica. Por lo tanto, se puede establecer, o dicen estos docentes en ejercicio, que justamente una de las mayores problemáticas que hay es justamente la manera como se desconocen los contextos sociales dentro de las prácticas formativas. Porque lastimosamente en muchas ocasiones, decían ellos, recordaban los docentes que participaban en la primera fase del proyecto, decían, profesor Jonathan, profesor Elías y los investigadores que estábamos, a nosotros nunca nos han preguntado cómo nos sentimos. Siempre nos dicen simplemente buenos días, ese es el examen, ese es el contenido, vamos a estudiar tal contenido, hay parcial ahí la próxima semana, pero nunca nos preguntan cómo nos sentimos. Y era en el marco de una pandemia, un aislamiento, en donde acababan de volver, en donde estábamos en diferentes realidades e identidades. Entonces, en muchas ocasiones nos olvidamos de lo que siente esa persona que también es un sujeto que se afecta. Entonces, por lo tanto, si nos olvidamos de eso desde la formación inicial, pues por lo tanto, cuando van a llegar a las aulas, sencillamente van a ser esos profesores que van a decir buenos días, colocan la fecha en el tablero, colocan el tema y empiezan a dictar diferentes contenidos y que lógicamente no van a tener una relación contextual. ¿Qué podemos establecer desde una dimensión que hemos llamado contribución de la dimensión afectivo-sexual, esta triada justamente, y la educación para la salud? ¿Y por qué educación para la salud? En estos momentos Colombia, justamente ustedes saben que desde el año pasado pues estamos en un gobierno que tiene otras políticas nacionales, y la particularidad específicamente es el hecho que él ha intentado defender este gobierno, sobre todo la particularidad de que la salud y la educación deben estar presentes como modelo de formación de los ciudadanos. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que en la mayoría de los procesos formativos que se están imperando en las prácticas educativas y en las universidades, la formación de base es la casa, pero esa formación de base de casa o familiar muchas veces viene ya estereotipada o perfectamente está sesgada por diferentes atributos del papá, de la mamá sobre la formación inicial de los ciudadanos, y por lo tanto cuando se piensa en la ciencia, pues se sigue pensando en que el que hace ciencia es ese científico loco de bata blanca y no perfectamente el barbudo o el que perfectamente tiene el cabello largo o la mujer o el hombre cisgénero o la mujer cisgénero o perfectamente estas otras identidades que se construyen dentro de la formación ciudadana. Por lo tanto, existen unas dificultades dentro de esos discursos, dentro de las prácticas formativas, y por lo tanto esas dificultades principalmente van relacionadas con esa imagen de la sexualidad propia, y por lo tanto cuando se le pregunta a ese profesor en ejercicio, ven profe, ¿y tú cómo te sientes? ¿O qué perfectamente ocurre? Entonces automáticamente, miren que hay algo muy particular, el año pasado cuando trabajábamos con esos más de 250 docentes, en algunas ocasiones les decíamos, hoy nos vamos a encontrar en la cafetería un sábado y vamos a tomar un café. Y resulta que hubo varios días, varias ocasiones en las que los profesores nos decían, venga, pero yo vengo desde tan lejos, pues es cierto que me están pagando los viáticos para movilizarme hacia la ciudad capital, pero que venga a tomar café con ustedes, pues para eso me tomo un café en mi casa. Porque resulta que estamos tan culturalmente absorbidos por ese tecnicismo, por esa instrumentalización de la ciencia, que se cree que cuando alguien te invita perfectamente a un curso de formación, entonces automáticamente solamente te van a llenar de conceptos, de contenidos, o perfectamente nunca te van a preguntar incluso, bueno, ¿y cómo te sientes? ¿Por qué viniste? ¿Por qué no llegaste? ¿O por qué quisiste llegar a este punto? Porque creen que ese tipo de situaciones no son de la ciencia, son más de otros campos del conocimiento, y ahí es donde nos olvidamos justamente que nosotros no hacemos una ciencia básica específicamente en el hecho de seguir instrumentalizando, sino que generamos conocimientos científicos a partir de las prácticas reflexivas que tenemos con los profesores. Hay algo muy particular que hemos logrado visibilizar y que les quiero compartir, es que las prácticas, justamente cuando se piensa, las prácticas de aula, cuando se piensa esa triada, ciencia, afectividad y sexualidad, justamente subyacen unas problemáticas que sobre todo la relación que tiene el docente con el estudiante, la imposibilidad que en muchas ocasiones tienen los profesores para reconocer ese principio de alteridad, es decir, reconocer que el otro también me enseña, que yo aprendo del otro. Por lo tanto, hay una discriminación en ocasiones sexuales, es muy común, y dentro de los discursos que recopilábamos en las experiencias, encontrábamos algunas mujeres, sobre todo, que decían, es que yo fui discriminada por mi profesor. Yo fui discriminada por ser mujer,
Yo fui discriminada por decidir estudiar biología, química o física. En algún momento cuando yo quise estudiar química analítica, perfectamente yo fui discriminada porque decían que la química analítica es sobre todo para los hombres, porque los estudios dicen que los hombres son más inteligentes, porque los hombres tienen mayor capacidad de raciocinio. Y eso es algo que no está comprobado ni estadística ni biológicamente. Entonces, por lo tanto, hay unas transgresiones sobre la afectividad y sobre la imagen del cuerpo del hombre y de la mujer que por lo tanto nos lleva también a seguir estereotipando sobre la dicotomía tradicional y por lo tanto cuando pensamos en otros asuntos de inclusión dentro del aula científica, como serían las disidencias sexogenéricas, pues por lo tanto va a ser muy poco probable que se reconozca a esos otros como iguales. Dentro del plan que desarrollamos con los docentes, justamente tenemos un vademecum de actividades muy interesantes y hay una actividad muy bonita que los colocamos a desarrollar a ellos, es dibujarse. ¿Cómo te dibujabas hace 10 años? ¿Cómo te dibujas ahora? ¿Y cómo te vas a dibujar dentro de 10 años? Y resulta que una de las expresiones más particulares que tenían estos profes, que algo nos generó mucha inquietud, es que muchos de los profes de ciencias naturales que tenemos en la región se dibujaban perfectamente 10 años atrás bajo prácticas de anorexia o de bulimia o de reconocimiento de su cuerpo bajo estereotipos sociales en donde yo estaba gorda o yo era gordo, yo era feo, sufría de acné. Y entonces miren hasta qué punto realmente ese tipo de prácticas y reconocimiento del yo, lógicamente van a implicar una serie de cambios y una serie de concepciones y prácticas sesgadas con docentes en formación o con estudiantes, incluso que ocurren. Hemos tenido la oportunidad en algunas actividades, en algunas secuencias de trabajo con ellos, de poder ver diferentes documentales. Hay películas muy interesantes como esta, que es justamente Hasta el Hueso, que es un documental, una película en Netflix, curiosamente, que es muy popular, y la particularidad es que tiene la posibilidad de uno de hacer unos análisis didácticos, unos análisis del discurso muy importantes para la formación del profesorado y también reconocer cómo incluso ese tipo de documentales que en ocasiones están tan visibles en plataformas como es Netflix, en muchas ocasiones son desconocidos por los docentes y que sí seguimos incluso llevando el mismo cine antiguo o el mismo cine estereotipado en muchas ocasiones al aula de ciencias. Y por lo tanto, pues eso guarda una relación con las prácticas formativas. Hay algo muy particular que hemos desarrollado con ellos y tenemos este Menti. En el momento se me olvidó compartirlo, pero más tarde le prometo a la profesora Hilda que se los envío y ustedes lo comparten en el marco del encuentro de hoy, del evento. Y resulta que estamos construyendo un corpus, un sílabus sobre palabras que se relacionan sobre la imagen del cuerpo en el hombre y la mujer desde la educación científica. Esa imagen es viejita, lógicamente, ya hoy en día tenemos muchas más palabras y hemos tenido la posibilidad de encontrar a partir del análisis del discurso como justamente muchos de los profesores, sencillamente lo único que siguen trabajando dentro del aula de ciencias, o seguía trabajando hasta 2020, y bueno, a medida que van avanzando en el curso de formación continuada que tenemos con ellos, este seminario permanente, es justamente que lo único que importaba era hablar de vagina y pene, de aparato reproductor masculino y femenino, o perfectamente hablar de hormonas, incluso solamente se hablaba de hormonas, las dos típicas, testosterona, progesterona, pero no se hablaban incluso de otros comportamientos bioquímicos que sean dentro de la composición del cuerpo del ser humano, y por lo tanto, entonces, de alguna manera, ellos también hablan de que en muchas ocasiones cuando uno piensa la ciencia, esa ciencia sigue siendo muy patriarcalista, una ciencia más imperada y más dominada por los hombres, en donde se cree que curiosamente ser feminista es solamente defender a las mujeres. Nosotros tenemos justamente en el marco de este seminario un trabajo muy bonito que es ¿qué es ser feminista? Entonces les preguntamos a los profes y ese día llegamos los que trabajamos como tutores vestidos de rosa, curiosamente hoy también tengo una camisa de este color, pero la particularidad fue que fue circunstancial realmente hoy, pero entonces llegamos como con otros colores, entonces le decimos, ok, bueno, ¿y tú qué crees? O sea, ¿qué pasa contigo como varón, como profesor, que te enseña ciencias, que enseñas física, química, biología? Bueno, ¿y qué pasa con un chico que perfectamente llega un día con falda a la escuela? O que una niña que perfectamente diga, yo no quiero utilizar la jardinera, que es el uniforme típico acá en Colombia, en las instituciones públicas, sino que yo quiero utilizar el uniforme del varón. Y entonces, ¿qué pasa con esas nuevas identidades? Entonces, ahí automáticamente empezamos a reflexionar también del asunto de la educación científica sobre atributos, por ejemplo, como la gestión educativa, como el currículo oculto, que les comentaba, pero también incluso sobre algo muy particular acá en Colombia, que es la Ley de Infancia y Adolescencia, que es una ley que abarca sobre todo el diseño de los manuales de convivencia o de comportamiento escolar, que también son muy estereotipados en ocasiones, sobre todo por atributos de la sociedad de consumo, que es algo muy particular. Hay algo que hemos logrado entender. Nosotros tenemos en estos momentos en el marco de los proyectos, acá en Colombia trabajamos obligatoriamente 10 proyectos institucionales en cualquier institución educativa del país, pero nosotros decidimos particularizar en 2 proyectos. En Colombia es obligatorio que toda institución educativa trabaje el proyecto de Cátedra de la Paz, que es un proyecto que busca y que pretende de alguna manera hablar de educación en y para la paz, y del proyecto ambiental escolar.
el PRAE. Resulta que el PRAE normalmente se delega a los profesores de ciencias naturales, pero en ocasiones los profesores de ciencias naturales se quedan solamente en prácticas deterministas de reciclaje y de recuperación en la fuente, y que de alguna manera lo que hacen es revender esos materiales a nivel institucional en las escuelas para poder recaudar fondos y quizás hacer otras actividades, quizás máximo llegar a prácticas de embellecimiento de jardines, de algunas jardineras y de algunos procesos más ambientales de ornamentación y de ornato, pero realmente se olvidan de que la dimensión ambiental va más allá de lo estético del ambiente, va relacionado con la dimensión afectiva o con ese vínculo entre el ser humano y la categoría ambiental. Entonces lo que hemos intentado con ellos es proponer unas mallas curriculares para abordar estos dos proyectos desde la biología, la química y la física, y pensarlo como ciencia, como fenómeno científico, en donde, por ejemplo, podemos hablar incluso también que de la perspectiva ambiental podemos hablar de género, de equidad e igualdad, podemos hablar de la mujer en la ciencia, podemos hablar incluso de perspectiva y lenguaje inclusivo, podemos hablar también de algunos asuntos, por ejemplo, como la salud pública. Colombia está en una zona de latitudes bajas, en donde perfectamente la zona intertropical genera muchas enfermedades tropicales como dengue, chikungunya y zika, y entonces justamente cómo esas problemáticas ambientales también se pueden traer al aula de ciencias naturales, y no es un asunto solamente de la biología, de la genética o la microbiología, sino que es un asunto de química, un asunto de física y un asunto de la ciencia natural. Podemos entonces establecer de alguna manera qué retos nos quedan en esos momentos a partir de pensar esta triada. Podemos decir que de alguna manera las cuestiones sociocientíficas y ese tipo de estrategias, este enfoque de ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, favorece mucho el fomento de la curiosidad, la creatividad y la disposición de los docentes en ejercicio y en formación, superando esa visión tradicionalista de un corte clínico preventivo de asuntos como la salud. Por lo tanto, la sexualidad tiene un papel más importante. Podríamos decir que la dimensión afectiva del profesorado es una temática que genera demasiado interés en el profesorado. Cuando el profesorado se le pregunta cómo estás, cómo amaneciste, por qué viniste hoy, eso genera realmente interés y engancha a ese profe que de alguna manera en muchas ocasiones asisten a programas de formación continuada solamente por créditos, por escalafón docente, por remuneración económica o por cualificación, pero una cualificación maquillada, matizada, porque es una cualificación obligatoria. Si no, tú no vas al curso, pues sencillamente no asciendes en el escalafón docente aquí en Colombia. Y entonces realmente lo interesante es que ellos lleguen es por vocación, por voluntad, por decisión. Por lo tanto, la formación del profesorado debe asumir nuevos cursos, nuevas identidades, nuevas realidades dentro de los cursos de práctica pedagógica en la formación inicial, abordar fenómenos sociales, abordar fenómenos relacionados, por ejemplo, con prácticas como las adicciones, las sustancias psicoactivas, la higiene, la salud ambiental. Eso se tiene que seguir abordando, porque lastimosamente no podemos seguir hablando de conceptos aislados de biología, química y física. Se tiene que hablar realmente de ciencia. La ciencia es un fenómeno de construcción en donde el ser humano justamente participa en virtud de sus atributos sociales y próximos ambientales, y eso es lo que tenemos que enseñar, que somos educadores de ciencia, no somos educadores de contenidos aislados, favorecemos un pensamiento científico. Y por lo tanto, pues podríamos decir que de alguna manera cuando se piensa en articular ese tipo de elementos, como los fenómenos culturales como la sexualidad, asuntos tan importantes como la dimensión afectiva de la persona que siente, que se afecta y que afecta, y por lo tanto el conocimiento, pues podemos decir de que en este caso específico, pensar en asuntos como la sexualidad es un asunto que va a favorecer el reconocimiento de las identidades, de los contextos, de las realidades territoriales, la formación y la construcción de ciudadanía, y por lo tanto sobre todo pensar en que ese profesor, ese maestro que se está formando y que ya está en el aula de clase, debe reconocerse como un sujeto sexuado por naturaleza, un sujeto que se afecta y que afecta en cada experiencia, y por lo tanto que su labor, como lo dirían perfectamente diferentes teóricos a nivel iberoamericano, es una labor muy compleja, una labor que es sensible, una labor que tiene alto índice de matiz, y cuando esos matices existen, pues por lo tanto siempre vamos a tener una articulación. No podemos hablar solamente de conceptos biológicos o químicos o físicos, sino realmente es un pensamiento científico para la formación de ciudadanos. Estos han sido proyectos derivados de diferentes convocatorias a nivel internacional, sobre todo del Ministerio de Ciencias justamente, y en el marco de lo que nosotros somos como Red Latinoamericana en Educación en Ciencias Naturales y Semillero en CIT. Entonces, ofrezco disculpas una vez más por la interrupción ahí, pero estoy súper atento a lo que ustedes quieren indagar o preguntar. Muchas gracias, doctor. No tiene por qué disculparse, ¿verdad? Son cosas que suceden y sabemos que está pues, en un lugar con dificultades. Queremos agradecer, en realidad ha sido una ponencia muy interesante, conocer también esos trabajos de investigación que llevan a obtener resultados para la mejora también de la formación del profesorado, pero también para que nuestros docentes puedan también poner en práctica.
Hay muchos comentarios obviamente, de la excelente ponencia, pero sí tenemos algunas preguntitas que quizás también a lo largo de la conferencia se fueron dilucidando, pero que sería bueno como concretar. Una de ellas dice, buenos días, ¿por qué cree usted que la sexualidad es un tema tabú? ¿Me ha apagado el micrófono? Sí, perfecto. Sí, Bueno, en primera medida yo siempre le digo a los profes con los que trabajamos que los tabús, un tabú es algo que no existe y en la sexualidad todo existe. Entonces, por lo tanto, automáticamente tenemos que como que desligarnos de ese pensamiento de que la sexualidad tiene tabús. O sea, la sexualidad no tiene ningún tabú porque desde que nacemos todos somos sujetos sexuados y por lo tanto tomamos diferentes decisiones. Entonces, por un lado. ¿Qué sucede para que se estereotipe como un tabú la sexualidad o los asuntos relacionados con la genitalidad y con el género, incluso hoy en día? Lastimosamente, las prácticas sociales que nosotros tenemos como latinoamericanos han sido prácticas heredadas sobre todo por esos patriarcalismos absolutos, en donde tenemos que reconocer que, por ejemplo, incluso las prácticas educativas en Latinoamérica todas llegaron de alguna manera, fueron mediadas principalmente por atributos eclesiásticos y por lo tanto dentro de esos atributos eclesiásticos pues hemos heredado diferentes particularidades en nuestro pensamiento incluso sobre el mismo cuerpo de cada quien, o sea, incluso es algo muy particular que nosotros tenemos ahorita una siguiente fase del proyecto con profes de educación básica preescolar o de primera infancia, como se llama en América Latina, y resulta que les preguntamos, bueno, ¿y qué pasa con ese chico que perfectamente se masturba en clase? No, eso no pasa en mi clase, decían hace un año. Hoy en día ya dicen, sí, sí se masturban, o sea, sí sucede eso. Lo que pasa es que yo no quería verlo y no quería verlo porque sencillamente para mí eso era algo imposible. Un niño de 5 o 6 años, no, pues que está en su fase de exploración perfectamente de su cuerpo. Entonces, ese tipo de cosas son precisamente las que se deben tratar. Hay un comentario que, profe Gilda, con tu permiso, leyendo rápidamente, nos preguntaba una profe, ¿no? que por qué justamente pensarlo en la escuela, ¿no? Nosotros hemos pensado sobre todo que se tiene que trabajar en la escuela, primero porque es el espacio en donde mayor tiempo pasan nuestros futuros ciudadanos, nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes. En Colombia estamos transitando de escuelas de una sola jornada, media jornada, mañana o tarde, a escuelas de formación integral de 8 o 9 horas en el centro educativo, y creo que pasa en muchos países de Latinoamérica, pero la particularidad específicamente de pensar el por qué en la escuela es porque en la escuela, si bien la formación de base es la familia, la casa, que es lo que les planteaba hace unos minutos, justamente una particularidad es que el profesor guarda un papel muy importante dentro de sus discursos que pueden ser o hegemónicos o emancipadores. No quiere decir de que automáticamente nosotros seamos los responsables de educar en y para la sexualidad, porque es que la sexualidad ya viene del sujeto que nace, desde el momento en el que está la concepción incluso. ¿Por qué? Porque ya hoy en día está comprobado por la neurobiología incluso que perfectamente cuando ese sujeto se condiciona desde el vientre automáticamente con colores, en que perfectamente hay padres de familia que dicen, no, yo quiero que mi niño sea varón, sea varón, sea varón, y perfectamente cuando nace una niña, entonces perfectamente hay una canción muy popular mexicana que dice que ser mujer en América Latina es una condena y lastimosamente no debería ser así, pero ocurre y entonces no tiene toda la ropa azul. Y entonces perfectamente que nace una niña, entonces pues hay que colocarle ropa rosada, no es que los colores no tienen género. Y entonces es justamente pensar en ese tipo de cosas, entonces por lo tanto el profesor tiene una responsabilidad amplia para educar en y para la sexualidad, pero el atributo específicamente es que entonces el reto está allí, pero el reto está en la formación inicial del maestro. O sea, no podemos quedarnos solamente en esos profes que llegaron a la escuela, hay que mirar cómo llegaron a la escuela, qué pasó antes de llegar a la escuela y justamente qué sucede con esos otros profes que son los encargados de formar maestros, porque en ocasiones hay algo que pasa en muchos países, en algunas investigaciones, y es que justamente le echamos la culpa al docente en su práctica. Pero y bueno, ¿y quién tiene la culpa de lo que ese profesor está perpetuando en sus prácticas pedagógicas? Pues ese maestro que un día le formó y que perfectamente tuvo unos estereotipos, unos sesgos de pensamiento que por lo tanto se van a seguir reproduciendo. Sí, es muy interesante. De hecho, creo que la pregunta venía porque es cierto, ¿verdad? Dentro de lo que usted menciona, los profesores de ciencia somos los encargados pues, de muchas áreas de formación, entre ellas la educación para la salud, la sexualidad, y pues acá en nuestro país ha habido un debate en relación a este tema. Tenemos aquí también otra pregunta, comentario y pregunta. Jonathan, ¿las políticas de salud en Colombia son transversales a todas las disciplinas? ¿Esa política es para todos los ciclos obligatorios? ¿Hay colectivos que estén pidiendo por qué se implementen leyes de educación sexual integral? Hago esta pregunta porque la lucha feminista en Argentina lleva hace años
la educación sexual como una de sus banderas de lucha? Pregunta Andy Espinosa. Perfecto, bueno, gracias por la pregunta. En Colombia, nosotros, incluso Colombia fue el primer país de América Latina desde 1991 con la última constitución en hablar de educación sexual. Curiosamente, antes que Argentina, que hablan de educación sexual integral, la ESI, o perfectamente de modelos de educación sexual integral que se están articulando hoy en día perfectamente en Chile, sobre todo después del despertar feminista que se hace un par de años, y lo que ocurre perfectamente en Brasil con diferentes atributos de educación para la salud o en salud, que también se habla mucho en Brasil, y en el marco de asuntos relacionados sobre todo con la educación sexual y reproductiva, que es como se habla allí. ¿Cuál es la particularidad de Colombia? Que es una política nacional, efectivamente, del Ministerio de Educación Nacional. Incluso nuestro proyecto de educación sexual no se llama educación sexual integral ni educación para la sexualidad, se llama educación para la construcción de ciudadanías y sexualidad. Imagínense en ese nombre, educación para la construcción de ciudadanías y sexualidad. ¿Qué ocurre con esto? Que lastimosamente es un proyecto que está muy bien escrito, está muy bien planteado, de unos sustentos teóricos muy interesantes. Por les digo, desde 1991 tenemos más de 30 años perfectamente con este modelo, pero la particularidad es que este modelo no ha sido realmente interiorizado por las instituciones educativas. Por lo tanto, el hecho de que no esté interiorizado significa de que en ocasiones se volvió una política abanderada por el ministerio, abanderada por la República, pero realmente no interiorizada dentro de los currículos de formación de maestros, porque entonces se creía de que la encargada de hablar de sexualidad o de la iniciación a la sexualidad, por ejemplo, previa, sería entonces la educadora inicial, pero hay muchos estudiantes o muchos seres humanos que todos tenemos diferentes estadios de desarrollo que llegan perfectamente a la adolescencia y ni siquiera todavía reconocen su propio cuerpo. Pues llegan a la juventud y por lo tanto tampoco tienen una construcción de identidad, y bajo esa identidad no quiero particularizar en el hecho de que tomen ser homosexuales o bisexuales o heterosexuales, porque eso es una construcción de género, pero las identidades todas las trascendemos. Incluso nosotros como seres humanos pasamos por diferentes identidades en el momento en el que todavía vivimos con mamá o con papá y luego los dejamos y perfectamente queremos volver y algún día quizás regresamos. Esas son identidades. Gavilán en el 2021 tiene un libro muy interesante que se llama Deconstruyendo Identidades, y resulta que es justamente entender de que el ser humano pasa por diferentes identidades en el marco de su vida. Y entonces cuando uno piensa eso, entiende lógicamente que, por ejemplo, ¿qué pasa con la política de educación para la construcción de ciudadanías en Colombia? Pues que está muy bien escrita, pero lastimosamente falta ser interiorizada. Por lo tanto, nosotros como educadores debemos asumirla, porque entonces dice la ley, es obligatorio que todos los colegios hablen de construcción de ciudadanías, pero no dice cómo. Y tampoco dice quiénes. Sí es transversal para la pregunta que hacía Sandy, justamente sí es transversal porque se supone que todos los educadores de una institución educativa deben trabajar tanto lo de lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, incluso hasta artes, educación física, pero como se subyace en un conocimiento biológico, se dice que el profesor de ciencias es el responsable. Ah, no, o sea, pues como eso es de ciencias, entonces es como acá en Colombia, un proyecto que se llama Proyecto de Emprendimiento de Formación Empresarial. Entonces, como eso tiene que ver con los números, entonces es el de matemáticas. Entonces son estereotipos que justamente subyacen a partir del conocimiento más de contenido y no bajo una transposición de un modelo pedagógico o realmente incluso hasta de un nivel de desarrollo profesional. Eso puedo comentarte. Y hay una pregunta ahí en el chat, profe Gilda, si tú me permites, en donde dice justamente que muy buen tema en Honduras, cómo hablar justamente de sexo, ¿no? Y miren, y es algo muy particular. Cuando uno piensa perfectamente en el sexo, es un asunto, es un atributo biológico. El género es una construcción cultural. Es decir, que perfectamente, claro, sexo biológicamente, como yo lo siempre manifiesto ese término, existen hombres y mujeres bajo dos aparatos reproductores, un masculino y un femenino, punto. Pero la particularidad específicamente es que cuando tenemos la posibilidad de ya construir nuestra identidad de género, es un asunto cultural que depende de factores determinantes como los psicológicos, los sociológicos, los culturales próximos, la misma formación de base con los papás, mamá, papá, hermanos y compañeros, en este caso también amigos. Bajo esa premisa, entonces tenemos que entender justamente de que el ser humano no elige su sexo biológico, es un atributo aleatorio de la genética y de los cromosomas, pero que su identidad de género sí se construye y se deconstruye a partir de las decisiones y de las identidades por las cuales va transitando. Y a partir de ello, entonces hablaríamos de que existen efectivamente, son disidencias sexogenéricas. Entonces, una disidencia sexogenérica es aquel que se considera biológicamente hombre y que se considera bajo un género heteronormativo, y por lo tanto se diría que es cisgénero porque le atraen las mujeres siendo hombre biológicamente. Pero aquel que le atraen los hombres, entonces hace parte también de una disidencia sexogenérica y pertenece a un atributo de transgenérico, porque su género no se relaciona con su sexo biológico natural.
Muy interesante. Muchas gracias. La verdad que hemos aprendido un montón con usted. Y de ahí viene también esta pregunta que dice, ¿será que el padre de familia debe fortalecer el conocimiento? Porque en la actualidad los docentes nos presentamos a una situación en la cual el tema solo es tocado por el maestro. Los padres de familia todavía ignoran muchas cosas o simplemente no consideran necesario abordar el tema o solo recordar cuál fue la educación sexual que recibimos nosotros, ¿verdad? Que a veces podemos decir que en nuestras casas quizás fue nula. Y no, ¿verdad? Mira que eso es algo muy importante, mi estimada Hilda, y para quien hizo la pregunta, resulta de que cuando nosotros arrancábamos la fase en que les decía que con los chicos de colegios, ese era el principal miedo que teníamos, porque nosotros decíamos, imagínate llegar a una escuela y que perfectamente tú digas, ok, venimos con docente en formación, que vamos a trabajar este material didáctico, en donde vamos a hablar, por ejemplo, de promiscuidad, vamos a hablar de incesto. Ok, y que el chico llegue a la casa y diga, no, hoy en clase de biología, en clase de ciencias naturales hablamos sobre promiscuidad, pues inmediatamente eso va a ser el súper ruido perfectamente y la super expresión, así, ahí sí son los más moralistas, y de verdad en el buen sentido de la expresión, porque eso ocurre mucho, sobre todo en algunos procesos. Y entonces nosotros dijimos, ok, antes de ir a hacer eso, vamos a trabajar con los padres de familia. Y miren que esa es una buena reflexión que de pronto olvidé comentarles. Nosotros justamente antes de empezar con estos talleres en los colegios, visitamos las instituciones, hicimos unos acuerdos de confidencialidad con los rectores, con los directivos docentes, y les dijimos, ok, antes de trabajar con los chicos, con los estudiantes de bachillerato, queremos realmente trabajar con los padres de familia. Entonces, por favor, cítenos un día. Me acuerdo mucho de un rector que nos dijo, no, pero es que si yo les digo que van a venir a hablar sobre sexualidad y van a hablar sobre que lo que usted no hizo en la casa, eso ningún padre de familia viene. Yo le tranquilo, señor rector, cítelos, que lleguen los que tengan que llegar. Y para sorpresa de nosotros, de más o menos 150 padres de familia que habíamos citado, llegaron 80. Fue muy interesante porque nosotros dijimos, ok, ¿cuál fue la motivación de esos padres de familia? Cuando les preguntábamos, ok, ¿por qué vinieron? O sea, ¿qué pasó? Algunos decían, no, pues porque nos citó el colegio, otros no, porque mis hijos dijeron de que si no iban, nos colocaban mala, les colocaban mala nota en comportamiento. Hay instituciones que acá en Colombia perfectamente hacen esa escuela de padres perfectamente a partir de este asunto. Y entonces resulta de que les decíamos, bueno, Liz, ¿y por qué viniste tú? A la otra les preguntábamos, no, porque cuando el rector mandó en un comunicado de que se iba a hablar sobre la importancia de abordar asuntos como la sexualidad en la escuela y en la familia, a nosotros nos llamó la atención porque yo personalmente no sé cómo abordar eso con mi hijo de 15 años, decía una madre de familia. Entonces, el papel importante que tomábamos aquí, la reflexión, es que en muchas ocasiones creemos que los padres de familia de manera a priori están automáticamente cerrados al pensamiento de ese tipo de posibilidades y resulta que más bien yo creo que en ocasiones es que la misma universidad, sobre todo, y los que entre comillas hacemos los proyectos de investigación, que eso es un proyecto colaborativo, por supuesto, entonces creemos, o más bien ellos creen que solamente vienen y sacan datos. Hay algo que de ese macroproyecto se han desarrollado, por ejemplo, ya 2 tesis doctorales y 4 trabajos de maestría. Y yo siempre hablo con estos chicos, les digo, bueno, ¿ustedes qué quieren hacer? Bueno, tal cosa, profe, listo. Pero entonces, ¿con quién vamos a trabajar? No, con población de una institución educativa, listo. Pero ¿ustedes qué van a ir a hacer? No, pues vamos a ir a aplicar un cuestionario. Yo no, o sea, usted no puede ir, ser ese tipo típico investigador perfectamente. Ahorita me acuerdo mucho del cuento de Jorge Luis Borges, el etnógrafo, en donde este etnógrafo justamente hacía una analogía muy interesante en que el investigador social y educativo debe ser aquel que va y toma datos, observa, recopila, pero le devuelve, porque si no devolvemos a esa comunidad, sencillamente va a seguirse perpetuando prácticas en donde el investigador solamente va, extrae información y no regresa. Y entonces eso es lo que muchas veces a la gente desmotiva y sobre todo a los padres de familia. Ahora específicamente trabajar con esos docentes, con esos padres de familia que en muchas ocasiones se vuelven como tan cerrados y dicen, no, es que en definitiva yo no quiero que ni, claro, tuvimos algunos casos, muy pocos afortunadamente. Nosotros intervinimos 17 instituciones educativas oficiales de la región, imagínense, bastante. Y si tuvimos 20 casos aislados en donde los padres de familia no aceptaron, fue máximo. Y resulta entonces de que qué ocurrió con aquellos que de pronto estaban un poco reacios. La particularidad fue que entonces empezamos a preguntarle, ok, ven, ¿tú por qué no quieres que hablemos de pronto de esa temática con tu hijo? ¿Tú ya hablas con él o con ella? No, lo que pasa es que yo quiero que él descubra su identidad sexual, que él lo haga solo. Sí, perfecto, no hay ningún inconveniente. Es que acá no le vamos a decir, o tú eres homosexual o no eres homosexual, o vas a hacer esto, o no vas a... No, es que no. O sea, nosotros queremos hablar de problemáticas sociales para que él entienda esa realidad a la cual se va a enfrentar cuando decida tener sus prácticas genitales. Ah, ok, listo. Pero bueno, te devuelvo la pregunta, le decía yo nuevamente, ¿tú por qué en definitiva dices que esto es algo aburrido? Lo que pasa es que yo quisiera que él mejor explorara automáticamente. Listo, eso es importante.
Pero tú qué prefieres, que perfectamente él sepa a qué riesgo se expone o perfectamente mejor decía tener una práctica un día sin condón o que decía tener una práctica de riesgo o que perfectamente decía que sencillamente se puede enamorar y desenamorar cada 8 días, porque es una realidad también hoy en día con los estudiantes del siglo XXI. Uno ahí les pregunta, ¿te has enamorado? Y 12 años sí. ¿Cuántas veces? 5. ¿Quién con 12 años se ha enamorado 5 veces? ¿Sí? Entonces, bajo esa premisa, lógicamente es necesario hablar de eso también porque resulta que eso en muchas ocasiones también trae un fenómeno que es ese esos enamoradizos, como decimos nosotros acá, y particularmente dentro de eso, lógicamente, eso conlleva una serie de prácticas que en muchas ocasiones el padre de familia, claro, dentro de la libertad que le ofrece su hijo, que es maravillosa, ojalá todos los padres de familia tuvieran la oportunidad de decir, ok, ven, enamórate a la hora que quieras, ten tus prácticas sexuales a la hora que quieras, pero que haya una gestión del placer, como nosotros lo llamamos. Porque si no hay una gestión adecuada de lo que significa ser humano, con unas decisiones que me atribuyo, pues por lo tanto nos olvidamos. Y cuando ese profesor de ciencias naturales en clase solamente de biología dice que existen el aparato reproductor masculino y femenino, que efectivamente son los únicos que sexobiológicamente existen, correcto, pero desconoce, por ejemplo, el intersexualismo, por ejemplo, o desconoce también esas prácticas que también yacen después de una construcción cultural de género, pues por lo tanto ese profesor lo que intenta de alguna manera es sí hablar de ciencia, pero termina es apartando a aquel niño, a aquella niña que no se siente bajo esas prácticas heteronormativas. Entonces, es un asunto de lenguaje, es un asunto también de hacer más sensible la ciencia y es muy importante. Muchas gracias, doctor. Disculpen que me cierre un poquito mi cámara porque si no se me vuelve inestable la conexión. Bueno, hay muchos comentarios, el tema de lo valioso que es considerar el aspecto emocional de los docentes en nuestro sistema educativo, lo que usted ya mencionaba antes también, conocer también cómo nosotros abordamos el tema de sexualidad personal o el tema también en los hogares. Yo soy madre de adolescente y he tenido que aprender también sobre la marcha. Hay muchos comentarios también muy interesantes que tienen que ver con qué interesante temática y cómo conocer un poco más sobre cómo han abordado los temas en Colombia y también cómo desarrollan estas políticas de educación sexual en Colombia. Bueno, creo que vamos a ir cerrando, ¿verdad? El tiempo es nuestro peor enemigo y ya tenemos también en sala a nuestro siguiente conferencista. Queremos darle las gracias al doctor Jonathan por haber aceptado la insistente invitación mía que tuve para con su persona. Yo sé que usted pasa muy ocupado, pero no quería perder la oportunidad de que nuestros profesores tuvieran esta conferencia con usted, así que le damos las gracias. Y pues la manera también de agradecer en la distancia es que haremos llegar un diploma de reconocimiento hacia su persona por esta conferencia que nos ha brindado el día de hoy, que lo estamos proyectando, ¿verdad? Proyectamos ahí en unos segunditos y que estará haciéndose llegar a su correo. Profesora Hilda, muchas gracias de verdad por la invitación una vez más y gracias a todos los asistentes y estoy atento de todas maneras a través de mi correo electrónico, la profesora Hilda lo tiene y con mucho gusto cualquier cuestión y por supuesto que nos encuentran en las redes sociales de la red latinoamericana, del grupo Encina y ahí con mucho gusto siempre estamos compartiendo mucho el material, incluso creo que hay una pregunta sobre publicaciones. Sencillamente nos encuentran a través de Jonathan Mosquera y diferentes publicaciones, artículos. Estamos a puertas de entregar un libro que justamente tiene el catálogo de las 21 cuestiones científicas para poder abordar justamente eso en el aula y son cuestiones científicas que están muy pensadas para el territorio latinoamericano. No solamente habla de Colombia, sino a nivel lo que es de Latinoamérica, Así es. para que se Como pueda lo articular en cualquier mencionaba país. ahí, que tenemos contextos diferentes, pero en realidad tenemos muchas cosas en común. Ha sido muy interesante. Así que muchísimas gracias y pues le mandamos un aplauso virtual y muchos abrazos de agradecimiento para usted. Hasta la próxima.